Bueno, continuamos conversando con Giovanna de Michele. Ella es profesora de la Escuela de Estudios Internacionales, está en año sabático. Franklin González, también de la Escuela de Estudios Internacionales, también ya jubilado, ¿verdad? Y quien ha cumplido funciones diplomáticas. Lo que está ocurriendo en la frontera de Colombia con Venezuela, de Brasil con Venezuela, la, bueno, inminente entrada, o no, sí o sí, o no, no, de la ayuda humanitaria, o como la puedan catalogar los especialistas en este momento. Bueno, eso es parte del conflicto que tenemos y es lo más actual, ¿verdad? De hecho, ya se están haciendo 2 conciertos, pero como decía yo en estos días, la solución no es musical, pero tampoco es bélica, o no debería ser bélica, ¿no? Así es. Antes de responderte esto, yo quisiera hacer una acotación sobre el planteamiento que estaba haciendo Franklin, sobre el tema de la OEA. Y quisiera recordar que durante el ejercicio de el señor Insulza como secretario general de la OEA, el tema Venezuela prácticamente no se abordó. Entre otras cosas porque Insulza era de la idea de que todos los gobiernos que llegaban al poder por la vía democrática eran considerados automáticamente gobiernos democráticos y eso no estaba en discusión. Y él consideraba, porque me lo dijo a mí personalmente en un encuentro en México, que el tema Venezuela no se debía introducir en la Organización de Estados Americanos porque era un tema que dividía a los países americanos y que él como secretario general tenía la tarea de buscar la unión entre los países americanos. El asunto da un giro, es a partir de 2015, después de los sucesos de Venezuela del año 2014 y con la llegada de Luis Almagro. Pero sobre el tema de la frontera, sí, evidentemente el asunto de la ayuda humanitaria, digamos, es lo que ha acelerado toda esta conflictividad política en Venezuela y está perturbando muchísimo el posicionamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro. El posicionamiento internacional es como lo ve el resto de la comunidad internacional. Las fronteras se han convertido en un blanco de atención mundial, pero no olvidemos que a esto llegamos después de 2, 3 años, quizás 4, de un éxodo masivo de venezolanos que pasaban precisamente por esos estados fronterizos. Muchos de ellos usaron Colombia, unos como destino y otros como un lugar de tránsito, generando un problema muy serio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social para los gobiernos, tanto de Colombia como de Brasil. Fue esa presión del éxodo venezolano lo que llevó de alguna manera al gobierno colombiano a pedir la asistencia de organismos especializados, como por ejemplo la ACNUR, como la Organización Internacional de Migraciones, organismos de la Organización de Naciones Unidas, a pedir apoyo a otros gobiernos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero para atender la demanda de los venezolanos que llegaban, porque no era solamente que llegó una gran cantidad de venezolanos. Hoy mismo ACNUR saca una cifra que habla de 3.4 millones de venezolanos en el exterior. No era el tema de la cantidad de venezolanos, que ya de suyo es alarmante, es la condición en la cual llegaban muchos de estos venezolanos. Muchos llegaban con deficiencias gravísimas en materia de salud, en materia de alimentación, y los países receptores a través de sus gobiernos se veían en la forzosa necesidad de resolver esos problemas. Eso generó un nivel de emergencia humanitaria en varias comunidades fronterizas con Venezuela y es lo que nos ha traído hasta la situación del día de hoy, ¿no? Franklin González. Bueno, yo creo que ese tema de la ayuda hay que analizarla a la luz de la experiencia internacional. Nosotros tenemos instrumentos de análisis para hacer comparaciones. Esas ayudas militares, esas ayudas humanitarias no han terminado muy bien, que digamos, en otras experiencias. Y desde eso quiero un poco llamar la atención. Porque yo como venezolano, como padre de familia, como abuelo que soy, trato de evitar lo que está en el ambiente, está en el panorama. Hoy salió una información por ahí de una vocera de la Cancillería rusa diciendo que Estados Unidos ha movilizado para la frontera militares y apoyo logístico. Antes el canciller cubano había denunciado que se estaban trasladando equipos militares para Puerto Rico y para República Dominicana. Todo eso llama la atención. Yo creo que en Venezuela está planteado
y en ese sentido responsablemente tenemos que actuar, y sobre todo quienes tenemos la posibilidad de expresar nuestras opiniones, tenemos que parar la guerra. En política exterior hay lo que se llaman dos instrumentos clásicos: el instrumento de la guerra y el instrumento de la paz. El instrumento de la guerra tiene muchas expresiones. Hoy, por ejemplo, el instrumento de la guerra tiene expresiones mediáticas a través de las redes sociales, de lo que un filósofo surcoreano, Wing-Chul Han, llamaría la psicopolítica, que se expresa desde el punto de vista psicológico en el psicoterror. Esas son expresiones de la guerra. Entonces, yo a ese instrumento de la guerra lo rechazo. Yo lo asumo para el estudio, pero lo rechazo. Yo asumo el instrumento de la paz. ¿Cuál es más poderoso en este momento? Fíjate a partir de la expresión de Franklin, el caso de Venezuela no se puede comparar con ninguno que haya existido anteriormente en la historia, porque cuando se han dado situaciones de injerencia humanitaria, intervención humanitaria, ayuda humanitaria a lo largo de la historia, ha sido en situaciones de catástrofes naturales o de conflictos armados en el interior de los países. Obviamente, si tú entras en un país donde hay un conflicto armado, normalmente quien está entrando toma parte hacia uno de los dos bandos que están en el conflicto armado. No es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es particular, es inédito y es tan complejo de abordar porque el ordenamiento jurídico a nivel internacional no está, digamos, adaptado a la realidad nuestra. Es decir, cuando es un gobierno el que a través de sus políticas genera la situación, digamos, de crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela. El nivel de desabastecimiento de alimentos y medicinas que hemos padecido durante varios años tiene mucho que ver con las erradas políticas en materia económica que se han venido adoptando en el país. Eso tiene otra lectura y es lo que a nivel internacional se llama una crisis humanitaria compleja. Ante esas circunstancias, la comunidad internacional está llamada a intervenir en defensa de los derechos humanos de quienes están padeciendo las consecuencias de ese desabastecimiento de alimentos y medicinas. No es lo mismo intervenir en un país donde hay una situación de conflicto armado que intervenir en un país donde solamente hay una situación de crisis humanitaria de carácter social. No lo hay. Como el caso venezolano, no lo hay. Y eso es importante plantearlo. Si me pones a escoger entre la guerra y la paz, obviamente yo quiero la paz. Además, como internacionalista y como persona de este siglo XXI, yo creo profundamente en la solución pacífica de las controversias. Pero la solución pacífica de las controversias no es posible si no hay una verdadera voluntad de todas las partes involucradas en la controversia para lograr una solución. Aquí en Venezuela hemos transitado durante varios años por mecanismos de negociación y no hemos tenido ningún resultado. Mientras hay mesas de negociación, tú ves que hay ataques verbales, hay descalificaciones personales, hay políticos, hay arremetida contra disidentes, hay una situación absolutamente alarmante. Es más, se ha llegado a acuerdos en mesas de negociación que después no se cumplen. Ustedes deben recordar en el año 2016, en aquella famosa ronda de negociación entre gobierno y oposición en Venezuela, que se decidió que si la Asamblea Nacional destituía a los 3 polémicos diputados de Amazonas, el gobierno de Nicolás Maduro levantaba lo del tema del desacato. ¿Se acuerdan? Claro. Pues la Asamblea Nacional desincorporó a los diputados y nunca se levantó el desacato. Estamos en el año 2019 y seguimos con el tema del desacato. Es decir, no hubo un cumplimiento de lo acordado. Eso lamentablemente bombardea cualquier posibilidad futura de sentarse nuevamente a una mesa de negociación. Tenemos que hacer una pausa, nuestra etiqueta Debate a la Una. Hay algunos comentarios. Julio Estrada dice, por si les interesa, hay un concierto en Cúcuta. No sé, digo yo, si está viendo la programación, verá que el canal ha hecho pases para esa actividad. También, aquí me dice otro, Euro Balbuena, termine de quitarse la careta y póngase la del arrastrado. ¿De dónde sacó esta señora que dice que los Estados Unidos tienen la mayor reserva de petróleo? No sea descarado. Bueno, ahí son comentarios de cada quien. Otros comentarios por aquí. ¿Por qué el presidente Guaidó no le dice a Estados Unidos que suspenda las sanciones a Venezuela? ¿Por qué no le dice a Estados Unidos que nos devuelvan los 30 millones de dólares que nos robaron? Etcétera, ¿no? Y bueno, otros comentarios que los vamos a seguir por acá. Dice Vladimir, ¿no quieres ver el Venezuela Live? Coméntale a los invitados. Bueno, se está pasando avances del concierto. Ahora nosotros tenemos también que analizar el conflicto político que vivimos en Venezuela porque evidentemente, bueno, es parte de nuestra tarea como comunicadores. Vamos a hacer la pausa, ya venimos, Debate a la Una.